De la rebaja de la malversación se van a beneficiar también los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña, pero ¿podrían verse afectadas otras causas con condena en firme? Vamos a hablar sobre esto con Ignacio Rodríguez de la Riva, es abogado, especialista en Derecho Público y Procesal, socio de la Riva y Pastor Abogados. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Roberto, buenos días. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Gracias por atendernos, Ignacio. Oye, ¿puede darse un efecto similar con condenados por malversación al que está permitiendo, por ejemplo, rebajar las penas a violadores y agresores sexuales con condena firme? No es que se pueda dar, Roberto, es que se va a dar. El principio general de derecho internacional que tutelan todas las instituciones de derechos humanos, que es que las nuevas normas penales más beneficiosas para el reo se apliquen, pues se van a aplicar sin duda a todos los condenados por los delitos de malversación. Claro, pero estamos oyendo desde el Gobierno que no va a ocurrir así. ¿Se va a incluir algún tipo de cláusula o se ha incluido algún tipo de cláusula que lo impida? Bueno, cualquier cláusula que se pueda impedir iría en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, iría en contra de la Constitución española y, bueno, lo que diga el Gobierno a estas alturas, pues tiene la credibilidad, Roberto, que tiene. Date cuenta que lo que ha supuesto la reforma de la malversación es simple y llanamente retroceder 30 años en la lucha contra la corrupción y en contra de todas las recomendaciones de todos los organismos internacionales. Ahora, el nuevo delito distingue entre si el acusado se queda con el dinero o no. Yo me pregunto, ¿en estos delitos siempre se puede demostrar si el acusado se ha quedado con el dinero que ha malversado? Hombre, realmente es difícil. Yo haría una primera división conceptual para clarificar. Y es que una cosa es cuando el funcionario, la autoridad, el político se lleva un dinero, se lleva una comisión, eso ya lo pena el delito de cohecho, pero eso no se ha modificado. Y otra cosa es cuando el político o el funcionario administraban deslealmente un patrimonio ajeno. Eso es lo que se reformó en 2015, cumpliendo con los tratados internacionales y las recomendaciones de otras organismos internacionales, y eso es lo que ahora se ha eliminado. Es decir, ahora, por supuesto, si alguien se beneficia directamente o beneficia a otra persona directamente, sigue habiendo malversación y esas penas no se han modificado. Lo grave es cuando ese beneficio lo tiene el político de forma indirecta en un futuro. O sea, si se diera el caso ahora que un político determinado, en lugar de quedarse con el dinero, pues obtuviera otro tipo de beneficios, yo que sé, crear una red clientelar, por ejemplo, para salir votado en las próximas elecciones, o beneficiar a una empresa para encontrar un trabajo posteriormente o encargos que esa empresa le haga, ¿eso cómo se condenaría ahora? Bueno, pues ahora se condena con una pena que puede ir desde los 6 meses de prisión. Es un delito que va a tener ahora una prescripción de solo 5 años, que prácticamente no pena cuando se tejen esas redes clientelares y se riega con dinero público a favor de terceros, de amigos o conocidos. Singularmente el caso de los ERE quizás sea el más prototípico, y eso es lo que intentó corregir la reforma del 15. Fíjate que, por ejemplo, con el Código Penal anterior al 2015, el caso del Palmarena, cuando se adjudicaban determinados contratos, quedaban impunes, porque el Tribunal Supremo dijo, no, los contratos se hicieron. Otra cosa es que los contratos no fueran beneficiosos ni necesarios para la Administración, pero como se hicieron, se pagan y no hay malversación. Eso se quiso corregir en el 2015 y eso es lo que ahora nos ha quitado la última reforma legislativa. Es decir, ahora esos beneficios indirectos que van a obtener los políticos van a quedar prácticamente impunes en la práctica, aunque sí que tienen una penalidad, pero la tienen tan reducida que en la práctica van a quedar libres, ¿no? Claro, hay otro asunto del que quizá no se está hablando tanto, pero que también, desde el punto de vista de la instrucción de la causa, es importantísimo. La prescripción del delito de malversación pasa de 10 años a 5. Claro, a veces instruir una causa de estas es mucho más... En el tipo reducido que estábamos hablando, es decir, cuando no tiene un beneficio el político directo o no hay un tercero que tenga un beneficio directo. Por ejemplo, si un político le perdona la tributaria a una persona, eso sigue siendo una malversación en toda regla de las de antes. Estamos hablando del otro supuesto, el supuesto de beneficiar a los amigos, el supuesto de utilizar recursos públicos para una finalidad para la cual no están previstos. Es decir, si yo cojo el dinero del presupuesto de mi ayuntamiento y en vez de dedicarlo a prestar los servicios públicos estoy obligado, pues lo dedico a subvencionar asociaciones y gente afín, ¿no? Claro, pero en esos casos, 5 años, la instrucción de esos delitos es sumamente compleja.
Claro, hay una complejidad. Se me ocurre a bote pronto que 5 años es un año más que una legislatura. Es decir, cuando alguien enlace 2 legislaturas, a lo mejor no hay auditoría sobre lo hecho en la primera y todo lo que haya ocurrido en la primera queda impune. No se podría ir a juicio con eso, ¿no? Ese es el gran riesgo y sobre todo teniendo en cuenta, Roberto, que son procedimientos muy complejos en los que la instrucción penal dura años. Piensa, por ejemplo, en el caso de la operación Púnica, que empezó en el año 2014 y aún sigue en instrucción la práctica totalidad de las piezas. Desde el punto de vista de derecho comparado, ¿cómo nos sitúa en la lucha contra la corrupción esta forma de tratar la malversación? ¿Nos permite agilizar los procesos, a lo mejor, como, no sé, lo pueda estar haciendo algún otro país europeo, o no? No, nos pone a la cola de los países civilizados y la lucha contra la corrupción. Porque precisamente lo que se tiende a evitar es que el político pueda utilizar el dinero público, que es de todos, para satisfacer sus intereses personales, aunque no se lo lleve él en la cartera. Y precisamente para evitar eso se reforma el Código Penal en el año 2015 y para eso se intenta equiparar con el resto de países de nuestro entorno, de tal modo que esa administración desleal de un patrimonio público se sancione. Lo que no tiene ningún sentido, Roberto, es que ahora mismo, con la última reforma, tiene mucha más pena administrar deslealmente una sociedad mercantil de un tercero, un director general de una empresa, va a tener más pena por adjudicar contratos a amigotes innecesarios que el que la podría tener el alcalde de un municipio, por ejemplo. Y eso es un disparate en sí mismo considerable. Bueno, pues veremos, hoy entra en vigor y veremos qué es lo que ocurre y si se produce también ese goteo ahora de rebaja de penas y excarcelaciones como ha ocurrido con otras normas, aunque el Gobierno asegura que no. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Ignacio. Buenos días. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo.